Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, pues ya sabes, vamos a ver un poco de todo. En lo que más nos vamos a centrar en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual y te daré también una serie de mensajes a lo largo del vídeo que quiero que tengas en cuenta. Voy a ir extendiéndome un poquito más en los temas del trabajo y la economía porque la gente lo está pidiendo bastante y entiendo que es adecuado, ¿vale? O lo mejor ante los tiempos que se avecinan. Así que de aquí en adelante pues voy a extenderme un poquito más en lo que es lo laboral también, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos, Acuario. Y el trabajo. Acuario y el trabajo. Acuario, que sí estáis trabajando, los que sí estáis trabajando. Me hablan las cartas como si esto no ha pasado, esto va a pasar, está a punto de pasar, como que termina la etapa de alguien, en concreto dentro del trabajo. Hay una etapa que termina, la etapa de alguien, no la tuya, de alguien, de otra persona. ¿Qué pasaba con esta persona? Que esta persona no, parece ser que no gestionaba bien o no hacía las cosas correctamente, ¿vale? Si esto no ha pasado, Acuario, yo quiero que tengas en cuenta que es algo que va a pasar. Bien, eso por un lado. ¿Qué pasa a partir de eso? ¿Qué sucede? Nuevas firmas, Acuario, nuevas firmas. Firmas que, en cierto modo, te dan una seguridad, bien, hablan así, en cierto modo te dan una seguridad dentro de lo que es el trabajo. Pero los cambios que tú esperes después de esta firma, dice, se pueden retrasar. O sea que aquí en cierto modo te están diciendo que tengas paciencia. ¿Bien? Acuario, fuera de todo esto, lo que estáis trabajando, yo también tengo que decir que posiblemente tú tengas una oportunidad en otro lugar y es fuera del lugar que tú vives y es algo que tú has querido siempre. Esta oportunidad irá saliendo. Tarde o temprano va a salir. ¿Bien, Acuario? Acuario, que no estáis trabajando. Fíjate qué cosa, que el salir de un lugar, el terminar tu trabajo en un lugar, el despido de un lugar te lleva a otra firma de contrato. Entonces, o bien la gente que tú hayas conocido dentro de ese lugar, compañeros o algo así, o bien que te recomienden también, que no siempre se despide porque no les intereses, bien, que puede ser que hayan despidos porque en cierto modo no pueden permitirse el lujo de tener tantos trabajadores, ¿eh? Entonces aquí lo que dicen las cartas, que a raíz de este trabajo, el cual tú te despides, tienes como la oportunidad de firmar un contrato en otro lugar. Bien, esto se daría dentro de poco tiempo, ¿vale, Acuario? Dentro de poco tiempo. Y dentro de ese lugar tú tendrás la oportunidad de ir creciendo, ¿vale? Poco a poco en el trabajo. También dicen, en un principio no exijas a nivel económico. Espera los cambios, que los habrá. Que los habrá. Acuario, que tenéis un negocio. Es necesario como remodelar algo, ¿no? Dentro del negocio. Y es necesario también cambiar a alguien. Dicen, es necesario cambiar a alguien. Y este alguien es una mujer.
Así que si tú estás en esa situación de realizar cambios, es el momento, pero no solo cambios de vista a la galería, ¿no? De puesta al escaparate, no, cambios internos también, Acuario, cambios internos también. Hay algo que tú podrías estar esperando o ahora de cara a futuro relacionado con tu negocio, noticias del exterior. Son noticias que se pueden retrasar un poco, pero yo te voy a decir el por qué se retrasan estas noticias. Porque esta persona que me ha salido aquí, que debes de cambiar, no está gestionando ni al pendiente de este tipo de cosas para que fluya más rápido, Acuario. Pero estas son cosas que las tienes que verificar tú. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Acuario y tu economía. Llega el momento de repartir a partes iguales. Así lo dicen, a partes iguales. No hay más ni menos, ni más para ti, ni menos para ti, a partes iguales. Todo lo que tengas que recibir será a partes iguales, así lo dicen las cartas. No tengas la sensación de que estás perdiendo algo, porque no estás perdiendo nada, así lo dice. Aquí es como si te quisieran hacer ver las cosas de otra forma, ¿no? Dicen, no estás perdiendo nada, Acuario. Todos los que estéis esperando un dinero llegará a lo largo del mes de septiembre. Pero no creas que por la cantidad que llega has perdido algo. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, Acuario. Bueno, vosotros os preguntaréis si me extiendo más en el trabajo, me puedo extender más en la economía. Mirad lo que os digo. Y creo que muchos de los que me seguís desde hace tiempo sabéis cómo trabajo. Yo no soy una vidente ni una tarotista fantástica de te va a llegar el dinero por aquí y por allí. Yo soy de las personas que pienso que el dinero llega de donde llega y es del trabajo de uno mismo, ¿vale? Entonces, ¿para qué vamos a alargar algo que no están diciendo las cartas? Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Acuario que estáis solteros. Acuario que estáis solteros. Bien. Hay aquí una persona que sí, que no, que no, que sí, y creo que esta persona, pienso que está ya en tu vida, y digamos que por su manera de ser, a ti no te da a entender que vaya a avanzar o a prosperar, a avanzar o dar un paso contigo o a que vaya a haber algo entre tú y esta persona. Bien. Mira, esta persona tiene muchas limitaciones en su vida, ¿vale? Limitaciones por varias cosas de su vida, cosas del pasado, en fin, problemas. Y no te hablo de terceras personas aquí, problemas, ¿bien? Pero que aquí lo que dicen las cartas es que esta persona, ante estas limitaciones que tiene, va a avanzar, va a dar un paso, ¿vale? Aquí me hablan de un paso importante de esta persona. Pero ese paso importante tiene que ver también porque esta persona se da cuenta de algo que pudiera estar esperando y no llega, ¿vale? Pero bueno, eso aparte. El caso es que hay un paso importante. Si existe esta persona, si no existe esta persona, ten en cuenta que la próxima persona que entrará a tu vida reunirá todos estos aspectos. Bien, vamos a ver qué más.
Acuario, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros, dice, llega el momento de tomar decisiones, llega el momento de acercamiento, hace un movimiento importante. Es una persona que pienso que es un poco más joven que tú, Acuario. Y tengo la sensación de que es alguien que en cierto modo es que si no ha llegado está a punto de llegar también, ¿eh? Sí te lo digo, pues que yo veo a esta persona muy presente. Muy presente. Esta persona viene como con todo cambiado en su vida, ¿no? Y luego también hablan de un aspecto muy importante, el cual esta persona se negaba a dar un avance por no separarse de su entorno, de su familia, en fin. Y de repente da un cambio en su vida y está dispuesta a separarse de eso que tanto le retenía en su momento. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Acuario. Solteros. Más, y aquí está, mira, están confirmando. La familia es de una manera inconsciente, lo han hecho, esto no se hace conscientemente, creo yo. Bueno, hay algunas que sí, pero no. En este caso no es el caso, ¿vale? Entonces, la familia es la que realmente ha obstaculizado su libertad emocional, ¿vale? Es lo que están diciendo las cartas. Dice, pero a lo largo de estos 2 próximos meses, todo esto lo va a ir cortando esta persona. Entonces va a ir dando pasos contigo con esta historia, con miedo, si te lo digo, yo quiero que lo tengas en cuenta. Y quiero que lo tengas en cuenta por ciertas acciones que verás, ¿no? Entonces dice, los dará con miedo y tendrá momentos en los cuales te expresará ese miedo, pero te lo expresará no como un niño una niña cuando tiene miedo, no, te lo va a expresar de otra forma que tú lo puedes interpretar por otro lado, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Yo lo que sí quiero que tengas claro en esta historia que llega, ¿vale? Que igual un día tú puedes estar muy bien con esta persona o esta persona puede estar muy bien contigo y que de repente como que todo, como que se deje llevar de otras personas y como que le cambie la energía. Bien, quiero que cuentes con estos cambios. Pero tampoco no quiero que tomes decisiones ante un cambio así. Dicen las cartas, no tomes decisiones porque finalmente vas a volver con esta persona. Son cosas puntuales, ¿vale? Lo que sale aquí. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Acuario que estáis de novios. Acuario, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Acuario, casados en convivencia y novios. Yo tengo que decir que estamos en un buen momento de la relación, ¿bien? En un momento de éxito, en un momento en el cual fluyen las cosas. Pero para llegar a este momento se ha pasado ya por ciertas cosas y aquí lo que yo he visto que me ha
dejado un poco así, ¿no? Es que uno de los dos no ha vivido la vida que quería aquí. No ha vivido la vida que quería. Entonces, este nuevo camino que indican aquí es, en cierto modo, vivir la vida que se quería. Por los cambios que está habiendo, sí. Pero por los cambios que está habiendo de actitud todo fluye, ¿no? O sea, como que una cosa lleva a la otra. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario, casados, en convivencia y novios. Si ha habido momentos en la relación en la cual nos hemos visto en una situación de intentar, voy a decir, de intentar tomar decisiones, dice, todo este cambio que hay, que está habiendo, dice, modifica ese pensamiento de tomar decisiones. Los caminos los tenéis abiertos, Acuario. Y el acercamiento emocional entre vosotros dos, digamos que es lo más importante aquí. Antes yo como que veo que había mucha distancia emocional entre vosotros dos y era lo que realmente os estaba separando. Como que cada uno, lo veo como que cada uno iba para un lado distinto, ¿no? ¿Vale? Se avecinan cambios de domicilio para algunos de vosotros, bien, y proyectos nuevos también, bien, cambios de domicilio y proyectos nuevos para muchos de vosotros, Acuario. Vais a tener una conversación importante que hace referencia a algo que vais a hacer importante, a algo que vais a hacer y que hay firmas de por medio, bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Acuario, casados, en convivencia y novios. Bueno, Acuario, casados, en convivencia y novios. Dice, hay algo muy importante que se ha cambiado en la relación o que se está a punto de cambiar y tiene que ver con desplazamientos, amistades o algo por el estilo, Acuario. Desplazamientos, amistades o algo por el estilo. Eso es lo que indican aquí, que esto se va a cambiar. Bien, y esto es muy importante para vosotros, Acuario. Para muchos de vosotros llega lo que es el compromiso. Para muchos de vosotros llega el compromiso. Ahora, ¿de verdad queréis el compromiso? Porque también me salen dudas. Aunque se acerca el compromiso, dice, hay algunos de ellos que no quieren totalmente el compromiso, que ven el compromiso como una atadura, Eso es lo que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Entonces aquí es cuestión de saber qué es lo que queréis, porque para muchos de vosotros llega esto. O el compromiso o el comprometerse más con la relación. Bien, vamos a seguir, seguimos, Acuario, seguimos con tu mensaje especial del amor. Acuario, y tu mensaje especial del amor. Deja que la vida te sorprenda, Acuario. Deja que todo
lleve su curso, que renazca como tiene que renacer, todo a su tiempo, a su ritmo. Deja que el tiempo pase. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Acuario y tu salud. Acuario y tu salud. Si comienzas a tener algún problema con la inflamación de vientre y algo relacionado con la circulación, las cartas te indican que no lo dejes, que es algo que no deberás de dejar, Acuario. Prestarle atención a esas dos cosas y, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu mensaje general. La gente del exterior, ¿qué poder tiene, no? Para que tú dudes en tomar una decisión u otra. Ten mucho cuidado con esto, Acuario, porque puedes perder algo muy importante. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Acuario, ahora sí vamos a hablar de tu lado espiritual y en este caso, ya sabes, siempre te digo que este mensaje solo será para la persona que identifique a este ser querido, Acuario, ¿eh? Así que vamos a ver si tenemos alguna información. Las flores blancas y lilas, me las está mostrando mucho. Me muestra muchas plantas, me muestra todo lo que está relacionado con el sembrar, el cuidar, el producir, pero en concreto esas dos flores son las primeras que me ha mostrado, ¿vale? Y las que más claramente, ¿no?, se han visto aquí. Así que si las muestra tan claramente es porque algo tienen que ver con esa persona, esas flores. Esta persona pensaba muchas cosas siempre, ¿no? Como que siempre estaba pensando hacer esto, hacer lo otro, crear, hacer. Me muestra mucho un reloj de pulsera, ¿eh? No sé si es que tú tienes ese reloj, Acuario. Es posible que tú lo tengas, ese reloj. Si escucháis algo ahora mismo, es mi gata que está roncando. Perdón, está detrás de la tele y está roncando, ¿eh? Para que no os penséis que es otra cosa. Ella se pone ahí a dormir cuando yo estoy aquí y ya está. Y ronca, ella ronca. El número 5. Si tú tienes ese reloj de pulsera, Acuario, mira a ver en qué número está la aguja pequeña. La letra M está marcando muchísimo también aquí, Acuario. De todas maneras, siempre os digo que este tipo de mensajes
es siempre para la persona que hayáis identificado, hayáis conectado con este ser querido y con este mensaje. Si no, ya sabes que este mensaje no es para ti. Mi queridísimo Acuario, te voy a dar un número 91 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Acuario, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.